La Junta de Extremadura y la Generalitat Valenciana se han puesto de acuerdo para reivindicar ante el gobierno español una armonización fiscal de cara a ese nuevo modelo de financiación que se quiere establecer para las comunidades autónomas. Les vamos a explicar un poco en qué consiste este acuerdo que hoy se ha dado a conocer en la presidencia del órgano de la Junta de Extremadura. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota, en Televisión Extremeña. Como cada jornada, en este miércoles lo hacemos también. Nos sumergimos en la actualidad y la analizamos bajo el prisma y la opinión de las diferentes miradas que hay, sociológicas y políticas, representadas en esta mesa. Para ello contamos hoy, en este miércoles, con Domingo Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, muy buenas noches. Y calurosos días. Y calurosos días. Y además luctuosos. Y yo desde aquí lanzo una bandera de solidaridad con el pueblo venezolano porque está pasando momentos muy tristes y porque esa nación, no voy a meterme con nadie, esa nación salga de donde está, que dejen de acribillar y de reprimir al pueblo y que ojalá hagan una transición y se entre en una democracia plena donde los tres poderes se miren como unos divorciados, controlándose y limitándose, y que se pueda llevar adelante una auténtica democracia. Muy bien, buena presentación. Domingo Hidalgo, Domingo Hidalgo, Antonio Vélez. Domingo ha abierto la puerta, la espita, y bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que esa herencia que dejamos allí con una burguesía criolla que luego sacralizamos, como el caso de Simón Bolívar, el libertador que quería escaparse de la metrópoli y tener un sentido de compromiso, como luego se vio que los ingleses supieron hacerlo con la Commonwealth, con el sistema de... Sin embargo, ellos querían tener su control de las masas trabajadoras indígenas, como hicieron, explotándolas históricamente y sistemáticamente, y bueno, entronizar a una persona como Bolívar, que simplemente fue el adelantado de una burguesía criolla que quiso buscar sus propios intereses mercantilistas, de producción y tal, pues es surrealista. Pero bueno, eso es el hispanismo en estado puro, que evidentemente aportó muchas más cosas, un idioma, una impronta, una serie de cuestiones que formalizaron otros compactos de la humanidad, en la literatura y tal, y en el genio. Pero bueno, también, aparte de la descubierta, que pido disculpas, creo que conviene que Venezuela busque su equilibrio, su futuro y su bienestar. Su democracia. Bueno, pero seguimos con las presentaciones porque hemos acabado. Juan Viera, buenas noches. Hola, buenas noches. Y ya que estamos en un plano internacional, que hemos comenzado... Siempre comenzamos por lo local, pero hemos comenzado por lo Venezuela. Además de que en Venezuela se consiga solucionar los problemas y los conflictos que hay y entremos en una vía pacífica, democrática y todo lo demás, también pues remitirme al papel que están jugando las potencias occidentales con los asesinatos, los bombardeos en Siria, Afganistán, Yemen, etcétera, y en vez de originar y crear este tipo de conflictos, este tipo de guerras y este tipo de asesinatos que están llevando a lo que vemos, a la inmigración, a la miseria y todo lo demás, pues potencias occidentales que tienen la fuerza suficiente, la riqueza suficiente y el poder político suficiente, influyan para que en estos pueblos pues se consiga la paz y se viva en paz y de manera pacífica, sin tantas guerras y tantos asesinatos y tanta inmigración. Bueno, pues hechas estas presentaciones al modo internacional, en crónica internacional, hablando de Venezuela, vamos a quedarnos un poquito más cerca y vamos a hablar de lo más próximo. No vamos a comenzar hablando de la armonización fiscal, vamos a hablar de las cuentas municipales. Ayer ya discutimos algo sobre este hecho, porque hasta este jueves tienen de plazo los grupos políticos de la oposición para analizar el borrador del presupuesto del Ayuntamiento de Mérida, que es el plazo que la delegada de Hacienda dio en la pasada comisión celebrada el pasado jueves. En términos generales, el presupuesto es muy similar al del pasado ejercicio, con unos ingresos de 45,7 millones de euros, algo más de 100.000 euros que en 2016. Los ingresos, seguimos en este capítulo, que autogenera el consistorio, provienen por varias vías, principalmente
por el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que asciende a 15 millones de euros, siguiéndole con una menor cantidad la tasa de recogida de basuras, con la que se recauda 3,3 millones de euros, o el impuesto de rodaje, 2,7 millones de euros. También se contabilizan los 2 millones de euros por el Estatuto de Capitalidad. En el capítulo de gastos se han presupuestado 44,8 millones de euros, de los que la mayor parte, 17,2 millones de euros, corresponden a gastos de personal, a la nómina diaria del Ayuntamiento. La contrata con la empresa, por ejemplo, FCC, se lleva 2 millones, los autobuses urbanos 1,4 millones y la amortización de préstamos 1,5 millones de euros. Bien, con estos números vamos a analizar las posibilidades que tiene el presupuesto de Mérida de seguir adelante o no. Ayer ya vimos, como hicimos una vista previa acerca de si logrará el gobierno municipal un consenso, contar con los grupos políticos de la oposición o con los concejales no adscritos, con los que contó, por cierto, el año pasado con el apoyo para su aprobación, si este año se va a reproducir o no. Pero claro, todo indica que no, ya que si este presupuesto es muy similar al del año anterior, por lógica, los grupos de la oposición, los tres, Partido Popular, Mérida Participa e Izquierda Unida, votaron ya no en el pasado ejercicio. Suponemos que en este harán lo mismo. Antonio Vélez. Sí, el tema es muy vidrioso. ¿Vidrioso por qué? Pues porque los ayuntamientos son la clave de todo el sistema, el punto más cercano, más inmediato. Tanto asumiendo servicios o casuísticas de servicios, puntualidades de acciones que ni siquiera le corresponden por ley, hasta el papel que tuvieron históricamente y que siguen teniendo de dinamizadores por abajo de la sociedad. Es decir, a nadie se le oculta, a nadie se le debería ocultar que los grandes actores de la transición, en el gran despliegue de inversiones y tal, los grandes motores fueron los ayuntamientos. Los ayuntamientos, decíamos aquí en una picota, que en un momento determinado tenían un instrumento excepcional, que era el Banco de Crédito Local, la vía de banca pública propia, como tienen incluso estamentos corporativos, hasta los farmacéuticos tienen bancas privadas para capitalizar sus recetas a más largo plazo y conseguir financiación a corto, cosa que parece increíble que un estamento de la envergadura de los ayuntamientos, que por otra parte, aunque sea reiterativo, ha propiciado que en el control del déficit por parte del Estado en el año 2016, en el ejercicio 2016, han sido el factor fundamental. En fin, han generado un superávit muy importante. ¿Y eso qué significa? Pues hombre, eso crea problemas porque el efecto inversor en relación con la acción de generación de empleo es fundamental. Yo creo que eso fue muy importante en los años, en la transición a partir del 79, de las primeras elecciones municipales democráticas. Fueron un motor de actividad y un motor de empleo y un motor de modernización del Estado. Con relación a los presupuestos del Ayuntamiento de Mérida, hay cuestiones que están ahí, que son convencionales, la transferencia del Estado, del Fondo Nacional de Cooperación Local, del Fondo Regional de Cooperación Local, del IBI, del impuesto que viene de la contribución urbana y rústica, y del impuesto de rodaje, o las tasas, precios públicos, etcétera, que componen un presupuesto pues que está apretado, evidentemente. Y que además hay cuestiones que a mí me parece que deben volver a demandarse desde el municipalismo organizado. La banca, para ir a recursos de inversión, capítulo sexto, por la vía de los recursos ordinarios liquidados, y una cuestión que yo quiero hacer en una segunda intervención en relación con estos presupuestos es la aportación que se hace a la Estalia de 1.400.000 euros y que a mí me gustaría repasar, pues me parece un despropósito esa adjudicación hasta el año 38 de los autobuses urbanos son el elemento y zona azul. el elemento de activos financiados. Los elementos que estarían detrás de esta historia es 2 aparcamientos, la grúa, la zona azul y un poco, en mi opinión, como es político municipal, un poco las cuentas del Gran Capitán, me da esa triste sensación. Con lo cual, ese es un tema que hay que revisar, porque esa empresa privada no ha aportado ni un puesto de trabajo más, 45.
empleados. Con lo cual, con el 1.400.000 que le va a pagar el ayuntamiento por los aparcamientos no ocupados, va a pagar prácticamente la plantilla con 250.000 representantes. Vale, Domingo, ¿qué opinión te merecen estos números? Hombre, los números que yo he aquí? visto en ingresos son 9 millones. No, esos son para algunas partidas de ingresos y algunas partidas de En gastos. general como se hace siempre. ¿Cuántos gastos vamos a tener? 45 millones de euros, pongamos por caso. que es No, algo menos. 44,8. Correcto, pues nos vamos a inventar 45 millones de euros. Digo inventar. Inventar. Porque en la reseña de la que tú has hablado, mi querido moderador, pues viene la plusvalía. Existe ahora mismo un movimiento popular en el que también acabarán entrando las plusvalías. Eso a veces es un robo fiscal. En esta nación, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, hay robos fiscales y uno de ellos es la plusvalía. El impuesto de sucesiones, vamos. No tiene No, ¿la plusvalía? No es lo mismo la plusvalía que el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones es un impuesto nacional que lo gestionan las autonomías. El impuesto de plusvalía es un impuesto que gestionan los ayuntamientos. La plusvalía es que uno vende una plaza de garaje, vende un piso y entonces tiene que pagar plusvalía. Y ya también el Tribunal Supremo, porque La claro, revalorización, por decirlo, el diferencial de la revalorización. ahí está, si no ha habido plusvalía, ¿cómo se va a pagar plusvalía? Es decir, si uno compra un piso por 12 y lo vende por 8, ¿por qué tiene que haber plusvalía y pagar plusvalía? ¿Os ocurre? Bueno, pues aquí las cuentas del gran capitán, no de este ayuntamiento, sino de todos los ayuntamientos, pues han previsto 1.574.000 euros de plusvalía. Y eso, yo desde aquí digo que en principio es un robo. Si se produce la plusvalía, de acuerdo, no entro si en el tipo es alto o no es alto, sino entro en que a veces no se produce la plusvalía, pero sin embargo hay que pagarlo. Y la administración gira el impuesto, usted lo paga, usted primero paga y después proteste y recurra, impugne y haga lo que quiera. Segundo, los ingresos, muchos de ellos son inventados. ¿Inventados? ¿Para qué? Lo hemos comentado aquí alguna vez, ese famoso refrán que dice hay que vestir el santo. Vamos a ver cuáles son los gastos, que esos son fijos, y además hay unas cuentas muy marcadas por los pagos ya comprometidos, y que hay pagos comprometidos, evidentemente. Si hay que pagar algo cada ejercicio, evidentemente eso hay que pagarlo, eso siempre. Ahora los ingresos, vamos a inventarlo. Por eso, ¿cuántas veces le he dicho, alcalde Antonio, cuántas veces hemos comentado aquí, ejecución del presupuesto, eso es lo que hay que ver? A mí el presupuesto me da 3. Lo que quiero ver es cómo se ejecuta el presupuesto. Primero, si se ha gastado todo y segundo, si se ha ingresado todo lo que se ha dicho. Y la realidad a veces coincide con lo que se ha presupuestado, pero normalmente casi nunca. Sí es cierto que desde hace unos años para acá el presupuesto tiene que ir al Ministerio de Hacienda y ahora ya los ingresos los controla el Ministerio de Hacienda y tienen que ser lo más, vamos a decir, semejantes a la realidad. ¿Y el Ministerio de Hacienda que está conformado por Hermanitas de la Caridad y Ángeles Celestiales o están mandados por políticos y también tienen diferentes objetivos que esquilmar y robar fiscalmente a la gente? Yo no O es estoy que el hablando de eso, Ministerio de... Claro, no, lo que estoy hablando es a mí que vaya al Ministerio de Hacienda lo mismo me da que me da lo mismo. Que quienes revisan son técnicos, no son políticos. ¿Y qué? Quienes Y revisan volvemos a los presupuestos se técnicos. ajustan a la ley. Mira, no habría corrupción política si no hubiera corrupción técnica. Imposible. Bienvenido al club. Lo único que trato de decir es que las cifras ahora tienen que ajustarse más a la realidad, que ya no se puede presupuestar como hace unos años lo que se quería. Ahora no, ahora ya está el ferro control. Dependiendo del político Y en de el turno. caso que quiere ser concreto de ministro. Mérida, Mérida porque está hay, intervenido. El plan de ajuste no se cumplió y tal, y entonces hay una intervención de Mérida, el Ayuntamiento de Mérida está Ministerio de Hacienda y, intervenido. por tanto, Entonces, por eso el cualquier Ministerio de Hacienda cosa- es el que Pero que no es la dice... panacea. tiene que aprobar Que el Ministerio de Hacienda no es la panacea, hombre. No, pero es el que ajusta. Montoro, ¿qué pasa? ¿Que es el ángel celestial o es un político?
Montoro, No, o pero Solchaga. yo no digo eso. Domingo, lo que te quiere Si lo que decir, yo lo que Fran, quiero decir es que son la los técnicos prueba, los que el Ministerio de revisan, que aquí Hacienda Montoro no tiene que pinta dar visto nada. bueno. ¿Cómo que los técnicos? Los que revisan el presupuesto y lo que dicen. ¿Y los técnicos esto quién los sí, pone? ¿Y a los esto técnicos no. quién los pone? Que sí, pero que los técnicos son técnicos. Sí, y tienen su pues, oposición ganada. Libre designación. ¿O es que tú crees que el director general o el secretario general del Ministerio de Pero el Hacienda, director general que no es el que revisa. quién lo esto. nombra? ¿Quién lo Revisan nombra? los que están por debajo. Sí, de acuerdo. Claro, pues ya está. ¿Y quién crea las leyes? Que sí, pero ¿Y quién crea las normas? Si no los políticos. si yo no te Eso- estoy eso diciendo lo cierra contrario. matones, dígame las Si yo cosas. simplemente estoy diciendo Que yo haré los reglamentos. que y Juan lo está entendiendo, que creo que es el único que lo está entendiendo, que al estar intervenido tiene que adecuarse a un equilibrio presupuestario. Que no hay equilibrio presupuestario, que lo que quieren. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué a Cataluña se el le está primer dando más de lo borrador? que le corresponde? Bueno, pero eso es otro tema. Son criterios Estamos que aquí son con el técnicos, ayuntamiento, criterios Domingo. políticos, y en los ayuntamientos Domingo, igual. en el ayuntamiento, el primer borrador el año pasado, para tu información, fue rechazado y tuvo que hacerse un segundo borrador que fue el aprobado, de acuerdo a los parámetros que indicó el Ministerio de Hacienda. Solamente trato de decir Sí, eso, pero tiene razón. que es técnicamente. Tienes Aquí razón, no interviene la tienes política para razón, nada. Domingo. ¿Quién es Montoro? Venga, Bueno, Juan. yo elimino tensión Claro. y trato el Tensión, tema no desde tensión otro... ninguna. No, tensión Dialéctica. dialéctica, diferencial en cuanto a planteamientos, ¿no? Y abordo el tema desde otro punto de vista, ¿no? Con carácter general, ¿no? Indudablemente hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es las consideraciones generales que afectan a la elaboración de los presupuestos de los ayuntamientos y otra cuestión son las consideraciones concretas, o sea, la distribución concreta de esos ingresos para dar unos gastos y la distribución concreta para obtener esos ingresos, ¿no? Pero hay unas consideraciones generales básicas que se dan en este país en relación a los ayuntamientos. En primer lugar, el hecho de que la Unión Europea establezca un límite de déficit presupuestario al Estado, ese Estado obliga a un techo de gasto en los diferentes ayuntamientos. Y ese techo de gasto, por ejemplo aquí, por lo que nos comentó en aquella ocasión que estuvo aquí Rodríguez Osuna, ese techo de gasto limitaba que el ayuntamiento hiciera una serie de inversiones de un superávit que se obtenía debido a que había que cumplir ese techo de gasto y que daba ahí una cantidad de dinero que servía como superávit para que el Estado lo utilizase para quedar bien, por decirlo en términos vulgares, para quedar bien frente a Europa. Esa es una cuestión. Por un lado, el techo de gasto. Otra cuestión es la limitada capacidad económica debido a las pocas transferencias que reciben del Estado y, por tanto, la limitada capacidad para hacer cosas, por decirlo de alguna manera, que tienen los ayuntamientos, puesto que las transferencias que reciben del Estado, debido a que el Estado no hay los recursos suficientes, el Estado no tiene los recursos suficientes, que aquí hemos reclamado ya, al menos desde el punto de vista de algunos de los contertulios, el hecho de que haya una reforma fiscal más progresiva y con más profundidad. Eso es otra limitación para los ayuntamientos. Y después, por último, la segunda cuestión, la tercera cuestión, en cuanto al aspecto concreto del funcionamiento de los ayuntamientos, ¿no? Y en el aspecto concreto ese del funcionamiento de los ayuntamientos, la verdad es que las limitaciones son enormes y pocas cantidades puede tener un ayuntamiento para destinar a infraestructuras, planes de obras y servicios, gasto social, etcétera, etcétera, debido a que prácticamente lo que gasta es lo que recauda. Y en cuanto a la recaudación, pues no sé, habría que conocer un poco en más detalle cuál es la presión fiscal que hay sobre los ayuntamientos, o sea, sobre las personas en general, sobre los ciudadanos, ¿no? Porque el dinero procedente del Estado y el dinero procedente de la comunidad autónoma, pues tienen unas limitaciones importantes, ¿no? Bueno, ahondamos un pelín más en alguna partida que otra y cerramos el tema. Bueno, es que Domingo tiene razón, porque lo que está haciendo Montoro es una tutela indebida. Es decir, si el Estado es un global, tiene que puntualizar también las características singulares de cada espacio. En aspectos que se llama solidaridad, que se llama redistribución de recursos y se llama desarrollo. A fin de cuentas, estamos en una región de entrada objetivo 1,
Con lo cual, es evidente que tenemos un bloque de carencias diferentes a las que puede explicitarse en otros lugares. Segundo, estamos en una región que tiene los ayuntamientos de Extremadura. La región de Extremadura tiene 4.200.000, o sea, 42.000 kilómetros cuadrados, 4.200.000 hectáreas. Con lo cual, la singularidad que implica ese aspecto podría derivarse incluso, ¿a qué voy a decir yo? A la contribución rústica, al IBI rústico. ¿Por qué? Porque posiblemente en el sumando global de los beneficios por encima de lo que es el valor vivencial, otra cosa es un negocio para el IBI urbano, del IBI rústico, es posible que el compacto, la suma de las aportaciones que hace la PAC indebidamente en mayor medida al extensivo, estén propiciando un potencial de fiscalidad que no se produce. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, lo que pasa es que el IBI rústico, ¿de quién depende? El IBI rústico depende del ayuntamiento en cierta medida también. En cierta medida, pero no en toda medida. Eso viene regulado en el medio de las ponencias técnicas. Pero ¿quién toca el IBI rústico? Eso es un tema que yo lo dejo abierto ahí porque es un tema muy sugerente. Muy sugerente. A ver si va a ser que lo que se produjo en su momento de los viejos dominios de los comunales municipales, de los propios o comunales, de eso que yo he dado a llamar aquí la reconquista tardía, que dejó en manos de los ayuntamientos las tierras conquistadas y que luego en públicas subastas, que lo sepa el contribuyente común, se vendieron, se regalaron por 4 reales a la burguesía que tenía recursos, a la aristocracia y a la burguesía que había generado recursos, y se compró los bienes de la Iglesia y los bienes propios del ayuntamiento para proveer a la corona española de recursos para acabar con un conflicto que había provocado Fernando VII en la línea sucesoria, que fueron las guerras carlistas. Tristemente. Hablas de la desamortización. De la desamortización, especialmente de la civil, la de Pascual Madó, no la religiosa de Mendizábal, que no tuvo la influencia ni remotamente que tuvo la civil. Al Ayuntamiento de Mérida, por ejemplo, que tiene 86.000 hectáreas, que entonces tenía muchísimo más, se dejaron luego términos, le compraron las tierras de propio, el gamo, el huevo, el moro, en fin, la de Dios, hablando en términos populares. A cambio de un papel que ponía un bono del Estado que le pagaron tarde, mal y nunca. El Estado las subastó, baratitas, cogió dinero y se las dio a manos privadas. ¿Y eso qué pasa? Mérida tiene 90.000 hectáreas de término. Extremadura tiene 4.900.000 hectáreas. ¿Por qué el IBI rústico no está estudiado en orden al rendimiento, por ejemplo, de subvenciones de la PAC? Que es donde en gran medida se va el sistema. Porque si son bienes de producción, instrumentos de producción, a lo mejor ya no tienen el valor que tuvieron en su momento y hay que ver por qué razón mañana. Si el sistema se va a una gran reserva ecológica, quienes cobran son los latifundistas. Eso es una historia. Yo me gustaría escuchar a Podemos, a los activistas de Nuevo Cuño, que hablan, por ejemplo, del valor de cultivar cannabis o marihuana. La señora Montero, madre mía, esa es la solución de la economía extremeña. Bueno, volviendo al hilo. Yo creo que aquí hay 2 problemas fundamentales con el discurso que hemos planteado en este tema de tipo de la fiscalía municipal. Uno, el tema técnico. Y efectivamente, tú has dado en una cuestión, Domingo, hay que posibilitar que los ayuntamientos puedan ir a endeudamiento como una familia en orden a sus recursos ordinarios liquidados, en base a su realidad. Y esta ciudad, yendo a lo concreto, es una ciudad que crece y en consecuencia genera hábitat, genera fiscalidad y tiene recursos. Puede desarrollar recursos y hacer las cosas bien. Y segundo, la aplicación política. En la aplicación política, en estos momentos de paro, conviene que todas las administraciones jueguen a activar posibilidades de empleo, de actividad. Por ejemplo, viviendas de promoción pública hay que hacer a través de inmobiliarias municipales o a través de consorcios regionales o a través del tipo que sea. ¿Por qué? Porque los alquileres están repuntando. Es decir, hay juegos de estrategias que en otros tiempos estuvieron y yo no sé por qué en estos momentos no se plantean, sencillamente. Bueno, hay que decir que precisamente el año pasado, finales del año pasado, el Gobierno trataba en principio de cambiar la regla de gasto para liberar un poco más a los ayuntamientos. ¿Sabéis cuánto dinero no se le ha dejado ejecutar a los ayuntamientos? Es decir, dinero ahorrado por los ayuntamientos para el Estado. En los datos inmediatos del ahorro presupuestario, más de 10.000 millones de euros. 17.000 millones de euros. Una barbaridad. Una salvajada. Pero eso es para cumplir con la Unión Europea y para cumplir... me he adelantado, Domingo, 5 segundos. Y para cumplir con la ley de sostenibilidad financiera. O sea que el problema será problema técnico, será de Montoro, será de quien sea, pero por encima de todo eso está lo que nos ha marcado la Unión Europea,
de acuerdo al artículo 135 de la Constitución española, a la modificación que se hizo, y de acuerdo a consecuencia de esa modificación en el artículo 135 de la Ley de Sostenibilidad Financiera. Entonces, Montoro pues tiene que cumplir como buen gobierno del Partido Popular, pues tiene que cumplir con esa ley y con lo que le dicen de Europa, y por tanto tiene que controlar el funcionamiento de los ayuntamientos, tiene que impedir que los ayuntamientos dispongan de medios económicos sobrantes para invertir. Y otra cuestión, ¿qué posibilidades pueden tener hoy los ayuntamientos para realizar programas de inversión de vivienda, programas de inversión de creación de empleo productivo, etcétera, etcétera? Prácticamente mínimo, debido a que no tienen posibilidades económicas. Por cierto, perdón, he cometido un error. He dicho que quien ha propiciado, quien vendía el cannabis como una alternativa económica magnífica para las zonas las zonas agrícolas de Extremadura, era Irene Montero. No, me refería a Irene de Miguel, la parlamentaria de aquí. Irene de Miguel, que es la portavoz de Podemos, del grupo parlamentario de Podemos Que Extremadura. lo exporta Domingo. a Venezuela, que seguramente le irá muy bien. Sí, Domingo. porque le va muy bien. A mí me encantaría que en las administraciones existiera el mismo tipo penal en el Código Penal que existe para las sociedades, que es la administración desleal. Y sería muy interesante que se empezara a ver si los regidores municipales o los regidores públicos, ya sea en la autonomía o a nivel nacional, son administradores leales o no. Dicho de otra forma, si llevarían la economía como hubieran llevado su propia economía doméstica o familiar. Porque tirar con pólvora del rey, irnos nosotros cuatro a un restaurante mañana al mediodía a comer, si nos van a pagar y vamos de gargantillas y corales, pues probablemente no miraremos lo que viene a la derecha del menú, que es el precio. Nos da igual. Ya paga papa o paga quien sea. Nosotros no. Eso es lo que hay que empezar a exigirles a los administradores de las instituciones y a los personajes, y personas me refiero, a que están en las instituciones. Entonces, eso no se está realizando. Eso no se está realizando. ¿Qué sucede? Que a nivel nacional, como a nivel local, como a todos los niveles, quien paga, manda. Quien paga, manda. ¿Por qué en este caso Montoro o lo hizo Solbes o incluso uno de los mayores enemigos de la nación española que hemos tenido, que es Rodríguez Zapatero, de un día para otro tuvo que bajar el sueldo a los funcionarios? Pues por una sencilla razón, que quien paga, que es la Unión Europea, exigió. Abro un paréntesis. Ahora mismo, Tsipras en Grecia acaba de rebajar las pensiones y acaba de tomar todavía una serie de medidas muy importantes, porque si no, va a la ruina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás sea muy interesante no inventarse los gastos de cualquier administración, más que inventarse, incrementar los gastos que hay que pagar los seguros para después inventarnos los ingresos. Eso es lo que se hace necesario, porque volviendo a la ejecución del presupuesto nos encontramos con la cruda, insana realidad de que por un lado han ido los ingresos que normalmente son más bajos que los gastos. ¿Y qué sucede con eso? Pues que provoca que las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos, tengan que endeudarse. Y de ahí viene el déficit. Porque yo me pregunto, el Ayuntamiento de Mérida, como cualquier ayuntamiento, ¿qué porcentajes de ingresos obtiene que sean generados directamente por él? ¿Qué porcentaje, a su vez, obtiene el Ayuntamiento de Mérida de ingresos que le venga de la Junta de Extremadura, de la Administración de la Nación o le venga de la Unión Europea? Y eso ocurre exactamente igual. Si yo tuviera que vivir, si yo viviera de vosotros, me daría igual lo que yo gano, los gastos, me lo pagáis vosotros. Otra cosa es que a mí me cueste, y si me costara probablemente controlaría mucho más los gastos.
Por eso quien paga manda y exige a quien percibe esos ingresos y esos fondos. Bueno, aquí prácticamente podemos sumar. ¿Quién paga? Hay- Pagan los ciudadanos. hay La Unión cuestiones- Europea y la Administración Nacional. Estamos hablando de ahí- los ingresos, ahí momento, Juan, de los ingresos que generaba el ayuntamiento per sí. Es lo que tienes. 9,42 millones. Sumados ahí. 9,42. No más, ¿no? más, No, no, Incluyendo súmalo. el IBI. Hombre, el IBI son solamente 15. Y el impuesto de rodaje. 24 millones. IBI, las tasas de efectivamente, precio público y los impuesto de precios públicos. rodaje, Pero perdona, plusvalía. ¿tiene ahí Fondo Regional de Cooperación? Regalía, ¿De basura. quién le viene el Fondo Pero era Regional de 30, Cooperación? el Ese ayuntamiento. no, evidentemente. De la ¿Y Junta, el de la Estatuto Junta. de Capitalidad? Tampoco, porque viene, Dos, luego, viene luego ya eso- transferencia, no le- pero mira, los recursos y por no nos ejemplo, olvidemos. Eran 30 millones A de euros. a nivel autonómico no llegamos al 20% y a nivel local no superamos el 35% seguro. Hagamos una charla, una picota monográfica, sí. que hay mucho que hablar, claro. Sí, es que el tema este hay mucho que hablar porque, por ejemplo, si unas administraciones públicas han ido a la ruina, no hay que ver las cosas en una etapa concreta, sino hay que ver las cosas con una amplitud superior. ¿Por qué Grecia ha ido a la ruina? Pues porque la banca alemana necesita el dinero. ¿Y por qué se recorta Porque el a bienestar las acaba con el pensiones? Estado. No, Por eso ha ido a la ruina. ¿Y por qué en este país se recorta en sanidad y se ha recortado tal? Porque existe una banca europea que quiere cobrar el dinero que ha prestado en un momento determinado cuando la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. O sea que el tema es mucho más amplio de lo que parece. Vamos a dejarlo aquí y ahora vamos a seguir hablando de dinero. En este caso pasamos de administración, saltamos de la administración local a la administración autonómica, porque la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco Morales, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, han realizado una declaración conjunta este miércoles para señalar que en España ha de acometerse un proceso de armonización fiscal como condición necesaria, dicen, para que el sistema de financiación autonómica que se diseñe sea eficiente y equitativo y no se aborde como un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del estado del bienestar en España con independencia del territorio donde viva. Al mismo tiempo, ambas administraciones defienden que el Estado debe comprometerse con la financiación de los servicios públicos fundamentales. Para ello, el nuevo modelo de financiación autonómica tiene que proporcionar una financiación suficiente para que las comunidades puedan prestar unos servicios con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en el déficit del horizonte 2020. Antonio, por cierto que en el 2020 Extremadura, ayer adelantamos ya algo, tenemos un problema, que posiblemente dejemos de ser objetivo 1 y a ver qué pasa. Bueno, dejaremos el objetivo 1 en orden al PIB, pero no en orden a la redistribución de los recursos por abajo. Con lo cual ahí se establece otro debate. Imaginemos que mañana Extremadura tiene un componente medioambientalista en el que entran sumideros de carbono con toda la lignina, la madera, que está en los bosques de encinas, en los bosques de roble, ¿no? Todo ese conjunto, en los espacios naturales, que son elementos que determinan eso, sumideros de carbono, control de una serie de emisiones, es un espacio limpio. Y se establece entonces una cuota importante desde el punto de vista de la redistribución de los compendios del banco de carbono, de CO2. ¿Eso para quién va a ser? ¿Para los que compraron la desamortización, las fincas a 3 reales, o para el conjunto de los habitantes? Porque ese es uno de los problemas que hay encima de la mesa. ¿Cómo se redistribuye el territorio? No en base a una decisión anómala, vergonzosa, esquilmante, pisoteadora de los derechos colectivos, sino en base a la realidad de un territorio con 42.000 kilómetros cuadrados, 42.000 kilómetros cuadrados, que es el 7, el 8, casi el 10% de España, de la península al menos, del territorio peninsular, y que tiene poco menos, 1 millón de habitantes, poco más, en régimen regresiva. ¿Qué se pretende por algunos pensadores, planificadores del Estado, que los ha habido en todos los momentos históricos? ¿Que esto sea una reserva? ¿Que esto sea una colonia interior para compendiar aquí todo un espacio ultra protegido? Ultra protegido, el 99% del territorio medioambientalmente ultra protegido,
Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que hay para operar por eso? Porque la 15/2001, la ley del suelo, ya es una ley regresiva. Con un territorio como Madrid, un área metropolitana con 8 millones de habitantes, que no puede comprar en Guadarrama, Navacerrada, ni hasta Alhama de Aragón, en Extremadura, a 2 horas y media del centro, tiene un potencial sobre los espacios rústicos de población de fines de semana, de jubilados, tremenda. ¿Por qué no se hace? Porque hay una ley que lo está rompiendo, la 15/2001, la famosa ley Coromina, que criminaliza toda la acción urbanística en el medio rural. Cuando es un tema resuelto, con biodigestores, con tal, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que aquí seguimos manteniendo sobre Extremadura el papel histórico de colonia interior del Estado. Antes exportada las manos de obra y materias primas, y ahora seguramente como la especie del exponente del gran sumidero de carbono de Europa, o de parte de la península. Y eso es una tragedia. Eso, por tanto, yo el discurso que establecen los consejeros no tengo nada que objetar, estoy totalmente de acuerdo. Hay que combinar los elementos territoriales, lo que hemos dado a llamar el Estado autonómico, que es importante porque es una descentralización administrativa, nunca puede ser un juego de competencia política entre 17 varones, líneas baronesas, y el jacobinismo del Estado como garante de la interrelación y del reparto de recursos entre las partes, sobre todo la redistribución por abajo, porque ese es el problema que tiene España, un problema de redistribución. Y es un problema de resolución más reformista en muchos aspectos que revolucionaria, como plantea algún narcisista amparado o respaldado por una coleta que dice, para mi opinión, honradamente, cuestiones que ya están sobrando en una sociedad solvente, organizada, que pretende consumir bienes de consumo, que pretende dentro de un respeto medioambiental, de una sostenibilidad, pero que lógicamente la revolución tecnológica no puede terminar en el mono de Mao, vamos. Domingo. Al final decimos viva España también. Le he escuchado decir viva España el otro día. Me encanta decir viva España porque me siento español. Y a mí también. Claro, si eso no estaba mal. Pues Rajoy decía viva el vino. Es que viene a colación de que El señor Iglesias dice viva España ahora. Vamos, Bienvenido al club. y va de patriota también. Bienvenido al club. No sé si se refiere a Venezuela, donde él es un gran asesor. Por favor. De Venezuela, no Qué sé historia. si quizás de lo que esté pasando, esperemos que no. Bien, antes de esto, fíjate, y viene a colación de lo que has dicho, alcalde. ¿Cuántas personas nos vamos cruzando que van con la bandera americana, con una camiseta de la bandera inglesa o francesa? Y aquí nadie puede llevar una bandera española, porque en el momento que lleve uno una bandera, una pulsera con la bandera de España, un Niki con la bandera de España, le dicen facha. Queda contradicción ahí. Es que no tiene sentido. Hay una bandera republicana Es que no podemos. y con muchos muertos Es que no en la nos cuneta podemos. todavía. No, bueno, vale. Estamos Sí. hablando de la bandera española Sí, sí. de hace Pero 300 vale, años. de acuerdo. 300 años. Retiro y lo con dicho. la República, con la bandera republicana nadie se mete. De hecho, siempre está en todo lugar donde Está respetada, en está toda manifestación donde la ideología de esa manifestación no respeta las libertades, desgraciadamente ahí está la bandera Bueno, está republicana. respetada también, es cierto. La hoz y el martillo junto a la bandera republicana. Fíjate tú qué dos elementos de libertades. Pero en fin, ahí está. Pero hay algo. En esta nota que tú, moderador, has leído. Me está Y bajando es- de categoría. Paso de director a moderador en un momento. Moderador, director del programa, como eres un pluriempleado. Eso sí. Porque Ahí aquí sí, hago de todo. estáis demostrando, Y y nunca hacemos me de todo. cansaré de decir que estáis demostrando que hacéis igual o mejor televisión que la que tiene tantos centenares de miles de euros y tantos trabajadores, y vosotros Millones. millones de euros, y vosotros estáis aquí 2 personas y hacéis una televisión que desde luego no le envidia nada. Y con lo cual se puede demostrar que con menos se puede hacer mucho más. Y con tanto no se puede hacer tampoco. Eso para ti, moderador. Gracias. Me sigue remando, pero bueno. Bien. Y te acabarán obligando a que me eches de aquí. Esa es la libertad de expresión. Te acabarán obligando a que me eches de aquí. Mira, dice, el Estado debe comprometerse con la financiación de los servicios públicos fundamentales. Eso pide la consejera de Economía de la región extremeña y el consejero o consejera, porque no lo sé, de la autonomía de Valencia. ¿Vale? Bien. ¿Esto qué acredita? Acredita simplemente que hay 2 hijos de papá, políticamente hablando, que le dice, papá, páganos, que hacemos nosotros lo que nos da la gana. Pero tú paga. Y hacemos lo que nosotros digamos, pero tú paga. Que nosotros somos así de pijos, fíjate. Somos así de pijitos. Esto es una muestra más de que el Estado de las autonomías es
insalvable, impagable e insuperable en lo que se refiere a que no se puede soportar. Es insoportable. ¿Por qué? Porque hay 17, pasa como, ¿cómo se llama? La loba capitolina, ¿no? Están chupando, ahí en la plaza de la loba capitolina, están chupando, en la escultura que es, le están chupando de los pezones de la teta, ¿eh? Pues esto es lo que estamos haciendo en las autonomías, chupando de los pezones de las tetas del Estado, de la Administración Nacional. Entonces, tú me lo das que yo lo administro. ¿Eso a qué está llevando? ¿A qué está llevando? A que no hay dinero para todos y que cada uno va a lo suyo y que estemos a codazos. Porque ¿son servicios públicos fundamentales la sanidad? ¿Es un servicio público fundamental? Que con eso hay unanimidad al 150%. ¿Es un servicio público la educación? Al 150%. ¿Y la justicia? Al 150%. ¿Y la seguridad? Al 150%. ¿Por qué la tenemos que tener dividida y no volvemos a esas competencias con carácter nacional? Guillermo Fernández Vara lo ha propuesto. Hombre, pues entonces que no se contradiga a través de su consejera. Que no se contradiga. Volvamos a la Administración Nacional, lo que es sanidad y educación, y que no haya diferenciación entre españoles dependiendo de la región donde te encuentres. ¿Eso qué significa? Que la santa realidad es que el Estado de las autonomías es insuperable, es insustituible, porque es que es un auténtico desastre. Claro, y esas cosas hay que decirlas, lo que le llega a la gente. Cuando ahora viene el verano y a lo mejor se va a Andalucía, ha pasado 15 días a un apartamento y tiene el problema de la receta y tiene el problema de la tarjeta sanitaria. No, y oye, que pierdes más tiempo en hacer papeleo que en la que consulta. Me han destinado no sé qué, o Dios no lo quiera, a uno le da una enfermedad de esta rápida, un infarto, un tal, un cual. No, mire usted tiene que ir a este sitio. Pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no tiene sentido. ¿Soy español o no? Si soy español, trátenme ustedes igual en todo sitio de la nación española. No me venga usted con historia administrativa, como decía el bueno también fue alcalde de esta ciudad, Ángel Calle, y gran profesor mío en Villafranca de los Barros, Colegio de los Jesuitas. Que no estemos aquí en la póliza y timbre, como siempre. Hombre, vamos a ser serios. Y sobre todo, si esto ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? La Administración Nacional. ¿Y qué vamos a hacer? Un poquito pijitos. ¿A vivir del cuento un poco más las autonomías? ¿O vamos a buscar el interés nacional? A ver, Juan. Yo siento decirle a Domingo y deciros a todos que estoy totalmente en desacuerdo con ese discurso, que puede haber elementos en la cuestión de los estados autonómicos que haya que corregir, que haya que mejorar, que haya que modificar, etcétera. Pero en términos generales, la autonomía ha tenido una importancia tremenda en la satisfacción de unos servicios públicos y en la mejora de la calidad y del estado del bienestar en general. Pero yendo a la cuestión concreta que tenemos entre manos, yo creo que en primer lugar hay que plantear, para que las comunidades autónomas dispongan de medios económicos suficientes, para eso en primer lugar el Estado debe de disponer de los recursos necesarios también. Y en este país, pues lo que hemos dicho ya infinidad de veces, se necesita una reforma fiscal para que paguen las clases ricas, porque son las que no pagan. Aquí en este país la mayor parte, el 70 al 80% de los ingresos del Estado proceden de las rentas del trabajo. Y, sin embargo, las clases ricas, las grandes empresas, los banqueros, las grandes fortunas, pues eluden su contribución a la fiscalidad, y lo estamos viendo actualmente con los paraísos fiscales y la cantidad de cuestiones que surgen relativas a la evasión de impuestos que estamos conociendo en los medios de comunicación continuamente. Entonces, en primer lugar, el Estado debe disponer de recursos suficientes. En segundo lugar, viene la distribución o criterios de distribución a las diferentes autonomías para que puedan sostener los servicios que tienen asignados en su totalidad, como la sanidad, la educación
y otros gastos públicos que puedan llevar a cabo porque disponen de medios suficientes. Y, por supuesto, una vez que haya unos criterios claros de adjudicación de esa financiación autonómica, que hay que fijarse en las personas, sí, pero hay que tener en cuenta también que las personas viven en los territorios. Y me parece que Antonio comentaba aquí antes el problema de la demografía, que no es lo mismo una persona que viva en Extremadura que una persona que viva en Madrid. Si bien probablemente el nivel de vida sea más caro en Madrid por una serie de factores que en Extremadura, pero que hay que tener una serie de criterios. También los salarios son mayores. Pero en definitiva hay que tener unos criterios para conseguir esa armonización fiscal a la que se están refiriendo y a la que nos referimos nosotros. Hay que tener unos criterios dispares, distintos de unas comunidades a otras. Entonces, yo creo que sí, que hay que buscar unos factores correctores, ¿no? Unos factores correctores, ¿no? Hay que buscar la armonización fiscal teniendo en cuenta todos estos factores correctores que puedan existir en las diferentes autonomías. Pero antes que todo eso está el hecho de que el Estado disponga de los recursos suficientes. Y mientras el Estado español disponga de los recursos que tiene actualmente, tendremos siempre la guerra de la financiación autonómica, porque cuando hay poco que repartir, pues vienen los problemas. Y España, el país, tiene recursos suficientes. Quien no los tiene es el Estado. Bueno, vamos a hablar, si os parece ahora muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, del pasado 1 de mayo y de las reacciones que ha tenido la manifestación que se celebró en Mérida, convocada por los principales sindicatos, los dos sindicatos mayoritarios en la región, UGT y Comisiones Obreras, porque el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha calificado de sorprendente la jornada del 1 de mayo celebrada este pasado lunes, ya que no fue, dice, un día de manifestación, sino, dijo, de adhesión al presidente regional Guillermo Fernández Vara, porque las proclamas, dice, no iban dirigidas al gobierno regional de las 3D, que son récord de incremento de deuda pública, déficit y desempleo. Según Monago, los sindicatos criticaron más al líder de la oposición que al líder del gobierno, algo que ha achacado a que algunos exsecretarios generales de los sindicatos representativos terminaron formando parte de las listas del PSOE al Parlamento extremeño y que podría ser que algunos que están en retirada busquen esa estela. El presidente del PP ha considerado que este pasado 1 de mayo hubiera sido una buena oportunidad de reivindicar al gobierno regional, pero frente a ello, dice, se hizo oídos sordos a la responsabilidad que tienen en materia de empleo, algo que a su juicio se trata de un olvido clamoroso. Monago apuntó que cuando se hacen proclamas selectivas se pierde legitimidad y que le parece bien que se pidan más medios al Gobierno de España, pero también más implicación a la Junta de Extremadura. ¿Estás de acuerdo con estas declaraciones de Monago o no, Domingo? Bueno, yo con las declaraciones de Monago, que no las había oído, tú las dices, así habrán sido. Evidentemente, cualquier declaración que haga Monago normalmente las hace en contra del gobierno. Igual que cuando Guillermo Fernández Vara estaba en la oposición, cualquier tipo de declaración va en contra del gobierno. Eso va de suyo. Lo que yo me gustaría hablar es de lo que significa el Día de San José Obrero, 1 de mayo, Día del Trabajo. Y es, curiosamente, todavía ya lo veremos, pero curiosamente el Día del Trabajo y el día que se manifiesta la gente y el día que se vanagloria uno de lo que es el Día del Trabajo, es el día precisamente lo que es la influencia de la civilización judeocristiana en lo que es Occidente. Es que el Día del Trabajo es el día de San José Obrero. Partamos de esa base, que San José fue carpintero, como todos sabemos, ¿no? Entonces, es una contradicción el querer renunciar a las raíces que se tienen en una sociedad, raíces occidentales, raíces cristianas, que ahí está, y me parece muy bien que en el mundo del trabajo pues se conmemore el Día del Trabajo, el Día de San José Obrero. Dicho esto, nos encontramos con la existencia de unos sindicatos que están, como los políticos, al margen de la realidad, Están en lo oficial, están en la prebenda, están en la subvención, están en el vivir de, pero no por.
Y concretamente en Extremadura, lo hemos visto también a nivel nacional, concretamente en Extremadura hemos visto lo que tanto se habla de las puertas giratorias. Las puertas giratorias no solamente se dan en jueces, las puertas giratorias no solamente se dan en los políticos, las puertas giratorias también se dan en los sindicalistas. Actualmente, al día de hoy, el portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista en el Parlamento extremeño ha sido secretario general de Comisiones Obreras Regional, si no me equivoco. Y si me equivoco, pido disculpas. Pero no tengo que pedir disculpas porque a la vista está. Ha sido secretario general de Comisiones Obreras y ahora está en el mundo de la política. O sea, que ha estado en el sindicato y en la política. Segundo, el que ha sido también secretario general de la Unión General de Trabajadores en Extremadura, también está de diputado por el Partido Socialista en la Asamblea de Extremadura. Ya no, ahora es el director de Avante. Bueno, pues vale, pues en la legislatura anterior y ahora director de Avante. Entonces, ¿qué es estar en el sindicalismo? ¿Cómo estar en política? El trampolín para meterte en política, el trampolín para trabajar en alguna institución o empresa pública. Es lo que hemos hablado la semana pasada sobre la independencia. Recuerdo el tema, el director general del consorcio, que lo han quitado, vamos a llamarlo así, y decía, ¿y dónde están los criterios de independencia? Y ahora vamos a los jueces. Un juez me parece muy bien que se meta en política, pero del mismo modo que se meta en política, a ese juez hay que impedirle, por ley, a que vuelva a la judicatura, al ejercicio, a dictar sentencias y resoluciones, con un mínimo de tiempo de 20 años, que transcurra una generación, o que no vuelva, que haga trabajos administrativos para el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿el sindicalismo qué significa hoy día? Nada. ¿Quiénes han ido a la manifestación? Ni los liberados sindicales han ido. Hay más liberados sindicales que número de manifestantes. Y después, que los sindicatos se manifiesten en contra de la corrupción con la que ha caído en Andalucía, con los cursos de formación, con los procedimientos que hay en marcha, es como el pirómano que se pone a manifestarse en contra del fuego. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces aquí hay que buscar un poquito de coherencia, que no la hay. Otra cosa es que no se publique. Otra cosa es que los medios de comunicación estén en manos de quien esté. Otra cosa es que Podemos tenga una sucursal en medios de comunicación que es la 4 y la 6 y la sexta. Pero eso no significa que lleven razón o no lleven razón. Ocurren muchas cosas en la vida, por eso lo normal no es lo habitual. Juan. Bueno, yo en primer lugar corregirle a Domingo algunas cuestiones elementales, ¿no? El 1 de mayo comienza una vez que ocurre en 1886, que no me acordaba de la fecha exacta, los acontecimientos de Chicago, en donde por la lucha de las 8 horas hay una serie de trabajadores que ¿Pero es el día de San José o no? Que son, pues no, me coges con... Pues yo te informo y tú lo sabes perfectamente, porque tú te has educado en una religión cristiana. Eres cristiano sin saberlo, pero lo que pasa es que no lo quieres reconocer. Bueno, y además en Villafranca. Si es que no, al lado. Cuidado, yo no estudié en Villafranca, ¿eh? Yo estudié en Don Benito, estudié en el colegio... En los Clarés, pues en el colegio Clarés de Don Pues Benito. fíjate tú, entonces... Recibí una formación y todo lo demás, pero con el transcurso del tiempo, la gente... ¿Y los claretianos no te dijeron que el día de San José era el día obrero, era el día 1 de mayo? ¿No te lo dijeron? La gente, sí, ¿O no te acuerdas? sí me lo dijeron muchas veces. La gente Ahí está, evoluciona ese y todo lo demás. Lo recordó el franquismo en la obra. Pero lo que sí, del Bernabéu. decirte que bueno, que el 1 de mayo responde a lo que ocurrió en Chicago en 1886 con los crímenes de los luchadores en defensa del horario de las 8 horas y en defensa de la clase trabajadora. Y después ya el Congreso Obrero Socialista en París, celebrado en París, estableció el 1 de mayo como día de la reclamación y la lucha reivindicativa de la clase obrera. Y, por supuesto, independientemente de que haya habido problemas en algunos sindicatos, problemas de corrupción, como tú has dicho, y todo lo demás, pero indudablemente
los sindicatos han sido siempre y son y seguirán siéndolo un instrumento de la clase trabajadora en defensa de sus intereses y en defensa de sus derechos. Y si en este país y en muchos países y a nivel mundial hoy existen un horario de 8 horas, existen unos salarios, existen unos derechos laborales, es lógicamente porque la clase trabajadora organizada en sus sindicatos o en otros movimientos ha conseguido eso a base de lucha, a base de sacrificio, a base de sangre y a base de muertes también. Eso inicialmente para situar la cosa. Y ahora sobre las valoraciones, muy rápido. Después, en cuanto a la valoración, pues es lógico que Monago se queje, puesto que los objetivos del día 1 de mayo, la tabla reivindicativa, por decirla de alguna manera, era en primer lugar el aumento de los salarios, que se aumenten los salarios a los funcionarios, el 1%, a los pensionistas, el 0,25%, cuestiones ridículas, conociendo que hoy día hay medios suficientes para que esos salarios sean superiores y esas pensiones se superen y no sean pensiones de miseria como se dan en algunos casos. Otro elemento de la tabla reivindicativa de los sindicatos en el día 1 de mayo es la reforma laboral, la modificación, la lucha contra esa reforma laboral que ha creado un montón de parados, ha echado a la calle a miles y miles de trabajadores en este país. Y otra cuestión que formaba parte de la tabla reivindicativa era el aumento del gasto público, el aumento del gasto social, porque las clases humildes pueden acceder si hay unos servicios públicos en condiciones de sanidad, educación. El que tiene dinero se lo puede pagar, pero la inmensa mayoría de las familias humildes necesitan del Estado para poder acceder a esa educación y tal. Entonces es lógico... Juan, ves acabando, por favor. Sí, voy terminando ya. Es lógico que Monago pues tenga que aceptar eso, puesto que todo eso en su inmensa mayoría depende del Gobierno central, del Gobierno de Mariano Rajoy, y por tanto las protestas van contra eso, independientemente de que Carretero también hizo alusiones a la necesidad de que desde la Junta de Extremadura y por el presidente de la Junta de Extremadura se tomasen medidas en contra del desempleo y por la creación de un modelo productivo que, bueno, que de alguna manera impulse a la economía extremeña. O sea que yo defiendo a los sindicatos y estoy con los sindicatos. Antonio. Es que me ha sorprendido las declaraciones de Monago, sinceramente, porque yo estuve allí. El 1 de mayo es una especie de referencia emotiva para mí, siempre lo ha sido. Curiosamente, hacía muchos años que no veía tanta gente como el otro día, independientemente de lo que se quiera adscribir porcentualmente a una sociedad. Eso es un tema aparte, Hay muchas considerandos al respecto, pero que hacía muchos años no venía tantísima gente. Y en ningún momento en los discursos ni de el tema de la demanda de la reivindicación del ferrocarril ha influido también. Claro, es que realmente yo no escuché nunca, aparte de que quizás lo que ha aprendido Monago de forma torpe, en mi opinión, torpe, porque hombre, si ese es el juego referencial de cómo un político establece un análisis coherente de las cosas, yo en ningún momento escuché echarle flores al gobierno, al presidente del gobierno de la región, ni al gobierno de Fernández Vara particularmente. Y estaba allí, y estaba escuchándola atentamente, a Patrocinio Sánchez y a él, que por cierto tuvo una intervención muy buena, Carretero, muy buena. Desde el punto de vista, quizás porque él tenía ahí una cuestión también un poco emotiva respecto de su salida, según ha dicho. Se va. Sí. Y estuvo muy bien, sinceramente, yo lo felicité porque me gustó su intervención y fue muy transversal, muy en la globalidad, como hemos dicho aquí, exigiendo una posición de los políticos, de todos, y exigiéndole a Monago. Quiso hacer ahí, se ha equivocado en este planteamiento porque no responde a la realidad de lo que se habló allí, sinceramente, lo digo, si aceptáis mi análisis, porque no escuché en ninguna medida echarle flores al gobierno regional, en absoluto.
hizo una llamada a la responsabilidad colectiva. Y a lo que hemos hablado muchas veces aquí, a la transversalidad, a todo, desde la perspectiva, desde el análisis, de una sociedad como la extremeña que va cayendo poblacionalmente, desde la situación, desde la realidad de falta de equipamiento, se fue muy insistente en el tema ferrocarril, y desde el punto de vista de la necesidad de arrimar el hombro todos. O sea, yo en ese sentido lo digo con todas las consecuencias, no voy a abonar, o sea, no voy a ni a Carretero ni a Patrocinio Sánchez echarle flores a Guillermo Fernández Vara, en absoluta. Establecieron una posición de demanda, de responsabilidad y de compromiso colectivo a sacar ese tema de la situación en la que está esta región. Sinceramente. Y luego, la apreciación que tú haces, Domingo, vamos, lo vi, repito, me gustó el acto, sinceramente, me pareció muy emotivo, muy creíble, porque realmente había un lamento respecto de una situación que está aquí en esta región, y que las soluciones deben ser muy analizadas y muy transversales. Hay que arrimar todo el asco a la salida. Y yo, bueno, que no lo vi en Badajoz en la manifestación pro ferrocarril. Me ha parecido inadecuadamente sesgada, quizá buscando la salvación de un hecho que es cabeza de una situación, independientemente, como cabeza del PP, que es Rajoy, porque también se aludió sistemáticamente a los pasajes que ha habido de corrupción, que hay o que pueda haber, o que pueda salir. Y luego, con relación a lo que comentabas, de que si el secretario general de comisiones, anecdóticamente, sí que venga al caso, pero puede venir al caso, porque de hecho están en su derecho. Realmente en origen, los partidos políticos, tomada conciencia de clase de la clase trabajadora en las bodegas de Jerez o en las trade unions en las minas de Inglaterra o de Escocia, esa conciencia de las trade unions, de los sindicatos, según los espacios, obligaron a crear elementos de defensa. Y unos elementos de representación política fueron los partidos. Los partidos fueron elementos secundarios, instrumentales de las organizaciones sindicales, de las organizaciones obreras, ante la explotación sistemática de las clases dominantes que nos llevaron a un nivel de explotación tremendo. Y fueron instrumentos políticos para integrar en algo que en un momento determinado entraron, que fue en el parlamentarismo liberal, por decirlo de alguna forma. Pero ni mucho menos dejan de tener derechos si son activos que pueden enriquecer todo ese juego de la lucha trabajadora de la inmensa mayoría de las clases hoy no corresponde al modelo del capital de mar, evidentemente, porque el montante de lo que son los servicios no está recogido en el capital, ni mucho menos, es otra historia, son otros sumandos. Pero volviendo al hilo, y también requeriría un debate, volviendo al hilo, garantizo por mi honor que ninguno que no, es que me ha molestado. No hace falta, si es que Domingo... Me ha molestado, no por Domingo. Antonio, si es que Domingo ha definido perfectamente, Monago tenía que decir algo. Me ha molestado, Domingo es un tertuliano con su libertad de opinar, igual que nosotros. Pero que Domingo ha resumido perfectamente que había que decir algo. Pero cuando yo he visto las declaraciones de Monago, digo, ¿y este hombre? ¿Dónde se ha inventado esta historia? Pero tenía que decir algo. Coño. Tenemos que acabar con los ecos precisamente de esta manifestación del 1 de mayo. Estamos a miércoles y todavía se siguen produciendo. Nosotros nos vamos, no sin antes decir que el plazo de solicitud para optar al plan de empleo social en el Ayuntamiento de Mérida es del 8 al 12 de mayo. Se van a contratar 2 puestos de trabajadores sociales y 23 operarios por un periodo de 6 meses. Así que los candidatos que quieran optar a esta oferta de empleo público, del 8 al 12 de mayo han de registrar su inscripción. Nos vamos, no hay tiempo para más. Mérida sigue igual de mal iluminada, ¿eh? Ese es un problema. ¿Lo hablaremos otro día? Sí, sí. Hay que hablarlo, sí, hay que hablarlo. Lo hablaremos otro día. Juan Viera, gracias, hasta la próxima semana. Antonio Antonio Vélez, gracias, hasta la próxima semana. Es un placer estar con vosotros. Y Domingo Hidalgo, muchas gracias. Hasta la Paz y próxima bien, semana. muchas gracias a todos. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Recordarles que mañana regresamos a una nueva edición de En la Picota aquí en Televisión Extremeña y que estamos 24 horas en las redes sociales. Buenas noches, que sean felices y no hemos hablado de fútbol.